Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Bienvenido a un nuevo programa de Panorama Empresarial. Dentro de nuestro ciclo especial dedicado a las elecciones en Puerto Rico 2024. Hoy vamos a atender el tema de la economía de la isla. Y para ello tenemos aquí a nuestros invitados, el doctor Antonio Fernós, catedrático de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, y el profesor Carlos Rom, director del programa subgraduado de la propia institución. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Y bueno, gracias. Economía es realmente un tema de mucho peso en las contiendas electorales. Yo diría que es un tema que está muy presente en la mente de los electores. Yo diría que es un factor que decide por encima de otros, ¿no? Y ha determinado victorias o derrotas, no solamente en elecciones en Puerto Rico, sino alrededor del mundo, ¿no? Por eso la pertinencia de analizar el mismo aquí. Entonces voy a empezar por algo que es necesario y básico, ¿no? ¿Cómo está la economía de Puerto Rico actualmente? Pues mira, la economía de Puerto Rico sigue estando frágil. Está pasando por un proceso de todavía ralentización después de los eventos atmosféricos. Tenemos potencial de hacer algo más, sí. Creo que sobre todo el reto fundamental de Puerto Rico es atemperar un poco la estrategia con ciertos factores que son infraestructura, salud y educación, y ante un manto del reto demográfico que tiene. Yo creo que Puerto Rico tiene suficientes planes, creo que Puerto Rico ha tenido suficientes voces de estrategia, donde lamentablemente siempre hemos fracasado en la ejecución del plan y no en el diseño de la ruta o del plan. Así que hay unas cosas en específico, sobre todo que todavía nos quedan unos años de unos cuantos fondos que podemos trabajar para, como te digo, educación, sobre todo en el caso de salud e infraestructura, pero ya la puerta se está empezando a cerrar y hay que avanzar para no quedarse afuera. ¿La puerta se empezó a cerrar en qué campo, en qué aspecto? Mira, por ejemplo, en el caso de los fondos que hay para la infraestructura, eso tiene un vencimiento. Hay un vencimiento específicamente los fondos CDBG-DR para los municipios. Tienen un vencimiento y si no se solicita para, como que diga, reservar con proyectos que hayan sido vistos buenos, pues hay que devolver el dinero. De hecho, ya Puerto Rico ha tenido que devolver, en mínima la cantidad, pero ya ha tenido que devolver al gobierno federal unos fondos. En el caso, por ejemplo... Ya para aclarar, los fondos son los fondos derivados del huracán María. Del huracán María. Ok. También, por otro lado, estamos teniendo unos fondos en el caso, por ejemplo, de salud. Hay unos fondos que el gobierno federal dio para Medicare y Medicaid que se extendió hasta el 2028. Después de ese 2028, esa subvención no hay ni a través administrativa ni a través de la vía de la Asamblea Legislativa del Congreso de los Estados Unidos, no se ha legislado para que se siga extendiendo la cantidad de dinero asignada a esos programas. Es lo que se llama el Medicare Cliff, ¿no? El mal llamado en inglés Medicare Cliff, y también Estados Unidos tiene el Fiscal Cliff, ¿no? Pero son fondos que son muy significativos. Estamos hablando de, creo que son como 2.8 billones de dólares anuales, que están asignados hasta el 2028, pero de ahí en adelante no se sabe. Entonces el desfase que se va a dar en términos del alcance que tiene los programas de beneficencia social en el caso de salud, a la gente que sobre todo es médico indigente, en el caso de Medicaid, pues va a haber un corte de financiamiento de fondos
que entonces la cubierta y el alcance de los programas se van a ver reducidos significativamente y hay gente que va a tener que buscar entonces qué hacer o no carece del programa. Tú hablas que la economía es frágil, pero sin embargo la economía en el último año fiscal cerró en números negros, con crecimiento, ¿no? Sí, bueno, ¿a qué se debió? Fíjate que lo que dije fue que todavía estás pasando por un problema de ralentización. Hay un crecimiento endémico, o sea, asintóticamente casi igual a cero. Sigue siendo en negro, sigue siendo positivo, pero en nada estamos ni siquiera en tasas cómodas, saludables, en términos de la producción. Puerto Rico, de todas maneras, no pertenece al sector, por ejemplo, de las economías industrializadas más avanzadas, o el G8 o el G7, ni siquiera el G20. Y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en el caso de una economía industrializada tiende a ser entre el 2 y el 3, como algo normal, saludable, aunque pudiésemos llamar vegetativo y ordinario, ¿no? Pero es una cosa que es orgánica y que por lo menos al 2% es saludable que corra. Las economías en vías de desarrollo tienden a crecer por lo menos entre el 4 y el 6, a menos que ya sean cosas bien atípicas, como sabemos que está pasando, por ejemplo, pues en la economía de India, China, que no va a tener el crecimiento de 8% como lo tuvo en los años anteriores. Pero son economías que se saben que están ahí, que tienen mucho materia prima, muchos productos que se utilizan como materia prima, aunque no, o sea, responsablemente no son materia prima, pero sí pudiesen ser para otros productos y derivados, minerales y demás, tela, lo que sea. Así que... No, o están bien insertados en las cadenas productivas globales. Claro, y claro, cogen en algún grado la plusvalía que hay a través de la cadena de elaboración, sobre todo de los distintos segmentos, cuando parten de un proceso de eslabonamiento global. Y cada quien añade su poquito, pero las cosas han cambiado y por eso digo, Puerto Rico pudiese tener un crecimiento positivo. Pero estamos hablando de tasas ínfimas, estamos hablando de 0.8, no creo que llegue ni al 1. Así que... Yo complementaría lo que está diciendo Antonio y hago eco de lo que está planteando, porque yo creo que hay que desmenuzar un poco el seguimiento de dónde viene. Y la realidad es que, si nos recordamos de aquella viejo dicho de Mark Twain de que hay mentiras, hay malditas mentiras y hay estadísticas. La realidad es que el problema serio de Puerto Rico, y por eso la fragilidad que plantea Antonio, es que sí puede que haya crecimiento económico, pero tenemos unas dudas muy grandes sobre el desarrollo económico. Son dos temas que se confunden allá afuera. Muy fácil. Y que ciertamente no están allí. Cuando uno ve dentro del medio ambiente político partidista del país, y no estoy hablando de politiquería, estoy hablando de política, que debe ser buena y saludable. Cuando uno verdaderamente no ve en ningún lado planes de desarrollo económico. Vemos planes de crecimiento económico. En el caso nuestro, honestamente, artificialmente inflado ese crecimiento económico por un influjo de grandes cantidades de fondos federales, de no solamente María, de Irma, María, de Fiona, de los terremotos. Y la realidad es que, además del problema de vencimiento que plantea Antonio, hay otro problema, y es que esos fondos de recuperación, de desarrollo comunitario, por sus siglas en inglés, CDBG, PDR, son verdaderamente complicados de manejar. Ya el gobierno de Puerto Rico ha aceptado, y nosotros que hemos tenido cierta experiencia en la misma universidad,
nos hemos dado cuenta de que el proceso burocrático, muchas veces para evitar problemas de fraude, pero otras veces porque simplemente son varias agencias trabajando conjuntamente al mismo tiempo, HUD, FEMA, el proceso legislativo, verdaderamente es un proceso complicado y a veces hasta sofisticado. En uno de los proyectos que nosotros estuvimos manejando, tú estás consciente, Gerardo, los que estuvimos involucrados con ese proyecto, tuvimos que tomar, y no estoy siendo crítico, pero es la realidad, tuvimos que tomar 41 exámenes diferentes para poder ser parte de ese proceso de recibir esos fondos que se pasaban hacia adelante a las comunidades. O sea que son procesos complicados, no son sencillos, y hay veces que el mismo gobierno de Puerto Rico no tiene ni los adiestramientos ni el personal debidamente preparado para poder manejar esos fondos. Y no me refiero nada más que al tema inglés, me refiero al tema de la sofisticación de los procesos. Una de las razones también, y esto es un tema que Antonio y yo lo hemos hablado, que en Puerto Rico se complica todavía más, y es que muchos de estos fondos, cuando llega el momento, después de la decisión de cómo dividimos los fondos, cómo se trabaja el proceso de la producción y de la construcción, afectado obviamente por un problema de la pandemia, de que los canales de distribución y la cadena de distribución han estado afectadas, además que ha habido un proceso inflacionario. El otro problema que tiene es el problema de titularidad. En Puerto Rico, al igual que en el resto de Latinoamérica, es muy común que las propiedades pasen de generación en generación sin ningún tipo de desarrollo legal, notarial de la misma. Y eso a nivel de estos fondos pues es problemático, a pesar de que hay ayudas para lograr eso, pero eso es parte, yo creo, que del problema. Pero ciertamente el crecimiento económico que ha habido, me parece, en mi opinión, muy humilde, estoy aquí codeándome con dos grandes economistas, pero me parece que ha sido también artificialmente inflado por los fondos federales que han estado llegando. Haciéndote eco de lo que tú planteas, ciertamente yo extraño mucho un discurso bien valorativo, bien fundamentado sobre cuál debían ser las estrategias de crecimiento del país en el mediano y largo plazo. O sea, hay mucha confusión en lo que es crecimiento y desarrollo, se habla con mucha libertinaje sobre como si fueran sinónimos ambos conceptos, pero incluso cuando hay alguno de los, se esboza algún plan de crecimiento, algunos se siguen sustentando en ese modelo que fue el modelo que vivió Puerto Rico durante 30, 40, 50 años, que es una manufactura de ensamblaje, ¿no? Y de hecho, piensan que todavía Puerto Rico, tipo maquiladoras, correcto, el estilo de maquiladora, piensan que ese sigue siendo la posibilidad futura de Puerto Rico. ¿Qué opinan al respecto? Yo quisiera hacer un comentario antes de que Antonio dé su experta opinión, porque me parece que yo creo que es importante también, visto más desde el punto de vista de persona de negocio. Verdaderamente también el pueblo no está muy interesado, no solamente en Puerto Rico, lo vimos en el último debate en Estados Unidos, no está muy interesado en la profundidad del pensamiento. Fíjense que los debates que hemos visto presidenciales, en el caso del debate reciente de la vicepresidenta Harris con el pasado presidente Trump, el formato que se utiliza no es para poder profundizar en nada. Entonces después reclamamos de que no hay un plan verdadero, pero es que en 2 minutos que tú puedes decir, y no vamos a acostumbrar. Claro. Yo me recuerdo, esto obviamente algo de la vejez, yo me recuerdo debates de 5 y 6 horas en Puerto Rico de los candidatos a gobernadores. O sea, pues el formato no está hecho para eso, la gente no quiere. Entonces se ha convertido en una cuestión más mediática, más un show. De vender imágenes. Correcto, y entonces pues eso también lo hace problemático, porque tú puedes ver el programa de cualquiera de los partidos, son programas profundos y sofisticados, pero cuando llega el momento de la realidad y el momento del voto, esos programas verdaderamente no han permeado con la mayor parte de la población, mi opinión. Yo creo que Puerto Rico hace muchos años no ha podido transicionar en lo que se llama el mix de dónde viene el crecimiento económico. Nos hemos quedado en el modelo de manos a la obra de los 50, de inversión por invitación, donde hay un esquema de subsidios y o créditos contributivos que se supone que vayan, o sea, el espíritu de la legislación, el espíritu del ejercicio es que incentive la inversión y haya tanto crecimiento como desarrollo. Lamentablemente hace muchos años que se dejó de medir si el espíritu de la medida se está cumpliendo, o sea, si la iniciativa está
llevando a cabo y se está concretizando lo que se quiere llevar. O sea, no hay resultados, por lo tanto no hay nada con qué medir, por lo tanto no hay rendición de cuentas, porque el político en última instancia quiere protegerse de la rendición de cuentas y se convierte en la cuestión mediática, de la inmediatez, de la poca profundidad, donde ya vemos hasta como algo vil exigir más de nuestros candidatos en términos de profundidad, en términos de pelar la cebolla. Seguro. Donde la mediocridad o la falta de conocimiento de alguien tiene que ser identificado tan valioso como el conocimiento de otra parte, porque ellos también tienen derecho a existir. Y yo no tengo ningún problema con que nadie vote y todo el mundo tiene que votar. Lo que pasa es que en la medida en que tomamos decisiones sin estar informados de cuáles son, sobre todo las plataformas, pero sobre todo cuáles son las consecuencias del plan a ejecutar, pues deja mucho que desear sobre el desdén que llevamos en Puerto Rico. Puerto Rico también se ha acostumbrado, hemos normalizado tener lo que yo llamo la economía de peaje, que es, yo lo que hago es que me adueño de una parte limítrofe entre una parte, o sea, un lado y el otro, y mientras todo el mundo quiera pasar por aquí, yo cobro. Por lo tanto, tú estás esclavo del volumen de las cantidades que pasen por tu peaje, y cuando no te dé el dinero, lo que haces es aumentar el peaje, pero no estás produciendo nada. Esa quizás sería la mentalidad de alcaldes en los municipios. No, yo creo que es más legislaciones que se han hecho, sobre todo que vienen con los vestigios, por ejemplo, de la 936, cuando se fueron, pues vamos a coger la 30A, y entonces mientras pasa el dinero por aquí yo cobro algo. Legislación que está hecha a la medida para las transacciones que no están en Puerto Rico, sobre todo en términos de dividendos, ganancia de capital, como son activos fuera de Puerto Rico, no se supone que llegaran nada, que es la famosa ley 22, que ahora es ley 60 por la unificación de todas las leyes. Donde fíjate que el desconocimiento, bueno, dicen los abogados y sobre todo los policías, el desconocimiento de la ley no te exime del delito. ¿Okay? Y entonces todo el mundo quiere eliminar la parte de la ley 60 que viene con los vestigios de la ley 22. La ley 22 trae, lo que pasa es que originalmente venía con unos acuerdos de aportación de capital nuevo, ¿okay? A industrias nacientes en específico, ¿no? Algo novel. Nunca se amarró a creación de empleo. Eso es correcto. Pero hasta cierto punto lo que se quería incentivar era precisamente que transacciones que se hicieran en el exterior de activos financieros que están en el exterior, siendo el millonario o el ente pudiente nuevo residente de Puerto Rico, se registrara como una transacción donde se cobrara algo. Llega un momento que uno dice, pero si lo obligas a que cree empleo, entonces eso no va a ocurrir. Y no sé, todo depende. Pero por otro lado, esa transacción son de activos que no están en Puerto Rico, físicamente están en Puerto Rico. O sea, estamos recibiendo una porción mayor de cero de algo que jamás iba a llegar a menos que este ente se mudara a Puerto Rico. Que hay que amarrarlo a una donde hay, ¿verdad?, beneficios, debe haber responsabilidades. Y esa es una de las cosas que hay que calibrar. Sin embargo, no hemos logrado llevar a un análisis costo-beneficio de ninguna índole por el gobierno para ver si en realidad están dándose los resultados que se querían. Entonces, todas estas leyes de los últimos 60, 70 años ofrecen incentivos o subsidios, pero no hay medición de pero no hay ningún indicador de efectividad, sobre todo si no se cumple con lo prometido o con lo establecido o estipulado.
revierta el Estado de Derecho anterior y pudiese haber entonces lo que se llama en inglés un clawback, o sea, el tú tratar entonces de recuperar lo que diste a cambio de nada. De hecho, y la aquí ley se le da, tú sabes, beneficio a cualquier... De hecho, esas leyes salen sin unas métricas para medir sus resultados. Pero yo añadiría... Déjame decirte, no, la ley establece que hay un %, de hecho, es tan específico lo que era la ley 22. Correcto. La ley 22 le da la responsabilidad a Fomento Industrial de llevar a cabo una bitácora de todos los asesores que le llevaron potenciales clientes que se convirtieron en clientes, pero, o sea, contribuyentes nuevos que cualifican para la ley. Llevar una bitácora de cuánto se generó para que se le diera un pago indirecto, creando un fondo especial a los gestores que trajeron esos potenciales y terminaron siendo nuevos contribuyentes. Nadie ha recibido un solo peso porque Fomento Industrial no sabe cuánto hay que poner ahí y ni siquiera lo han puesto. Pero inclusive el problema de la métrica, y quisiera llevarlo a otro nivel, es la misma confusión que hay en el país de por qué esa ley existe. Lo que pasa es que la memoria histórica del país es muy pobre. Esa ley existe en un momento dado en que la industria financiera no tenía los recursos ni quería poner recursos de inversión porque los bancos no estaban prestando. Fíjense, esta ley tiene una validez profunda, que esa ley verdaderamente la plantea el gobierno de Fortuño, pero el que verdaderamente la lleva a su esplendor es el gobierno de García Padilla. Y la crítica grande de la ley es: no crean empleos. Es que la ley no se hizo para crear empleos. No, para generar financiamiento. Seguro, es un financiamiento que no existía. Tú tienes, por ejemplo, un ejemplo puntual que vivimos todos. Ciudadela en Santurce. Si no llega a haber sido para esa ley, eso sería todavía lo que era aquella época. Casi un barrio del fanguito era lo que era aquello. Pero ahí donde tuvo la falla fue el papel del que el Estado tenía que haber jugado. Porque la ley pudiera haber incentivado la entrada a financiamiento, pero decirle a estos financiadores: tú vas a poner financiamiento en esta área, en esta área, en esta área, en esta área. Y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el Estado no lo puedes desvestir de que es el político. Y ese político está pensando en que en la próxima elección, y al pensar en la próxima elección se está dejando llevar por unos vaivenes políticos, que es lo que yo creo que nos está afectando, y es parte de la primera pregunta y el primer planteamiento que hace Antonio de la fragilidad, porque lo que estamos mirando es qué es lo que yo puedo hacer que me va a conseguir los votos, y entonces de repente, pero es que esta es una ley xenófoba, es en contra del puertorriqueño. Pero como muy bien dijo Antonio, si no fuera por esa ley, esos individuos no estarían acá. Y esa es la pura realidad y es la confusión que yo creo que se crea en el medio ambiente, y nuevamente sin un discurso profundo del tema no lo podemos hablar. Yo presenté hace mucho tiempo atrás en una presentación sobre la ley 20 y la ley 22, ambas leyes, y cuando yo expliqué que no eran para creación de empleo, la incredulidad de hombres de negocio enfrente mío, porque no eran personas neófitas, hombres de negocio. Pero es que esta ley no se hizo para eso, la ley se hizo para traer capital en un momento en que Puerto Rico no había capital, después de la debacle del 2008-2009 de la industria financiera. En línea con lo que el planteamiento tuyo, Fernando, de la fragilidad de la economía, y voy a poner el dedo en la llaga, yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre la situación del sistema energético del país. Ahora resulta, de la noche de unos par de años para acá, que el gran demonio se llama Luma. Yo nunca había recordado que nadie había demonizado a la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue la causante del desastre energético que hay actualmente. Entonces, bueno, ahí hay que aclarar dos cosas. Ajá. Mira, el padre, o sea, la criatura tiene padre y madre. Uh-huh. Y la administración del Estado ha caído en manos tan malas como administrador que hemos quebrado no uno, no dos, no tres, sino varios monopolios naturales. Uh-huh. Y sobre todo
no solamente que los causantes de todo esto es Autoridad de Energía Eléctrica, cuando vienes a ver, es los políticos creando política pública, dando subsidios que hacen o que hacían que la Autoridad de Energía Eléctrica no tuvieran los ingresos fiscales necesarios para cubrir con su operación, con los gastos operacionales. Y también para tener por lo menos un aliado en lo que pudiese haber sido llevar a la luz pública todos los desmanes que se hicieron allí, pues se le daba unas compensaciones totales atípicas a quienes trabajaban en la corporación pública, y a veces sí, a veces no. Pero si el contrato, lo que pasa es que ahora, en vez de tenerlo una corporación pública, lo tiene un privado, hay que ver a qué costo. Por otro lado, se le dieron unas oportunidades para gerenciar el proyecto y nadie ha podido fiscalizar al privatizador, que no es un privatizador porque no es privatización, o sea, los activos siguen siendo del pueblo, ¿no? Pero a lo que voy es, nadie ha podido fiscalizar a Luma, nadie. El negociado de energía ha hecho lo que puede, que es muy poco, pero el gobierno no apoya la fiscalización de nada. Ellos son la antítesis de la fiscalización. Fíjate, yo sí tengo un recuerdo bien claro del problema de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que ellos representaban. Y tengo conversaciones con diferentes gentes hoy por hoy y le estoy recordando que se den cuenta del problema que tenemos serio en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en este momento, cosa que cuando la convertamos en Pluma, que me imagino que será el acrónimo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuando la semiprivaticemos, nos recordemos este momento. Sí, porque te vamos a agregarte que gracias a que Luma está concitando la atención tremenda de la sociedad, la autoridad está gozando del olvido. Pero fíjense, lo sacaron del escenario. Lo sacaron del escenario. Fíjense, honestamente, si somos honestos y lo ponemos todo sobre la mesa, al final del día no es culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Todos aquí sabíamos lo que estaba pasando. Todos somos partícipes del problema. Si no somos la solución, somos parte del problema, ese pensamiento. Y yo veía cosas desde afuera, desde el punto de vista de financiero. Yo veía actividades en la Autoridad de Energía Eléctrica donde yo veía que había una unión de los trabajadores y una unión de los gerenciales. Y literalmente en el buen argot beisbolístico había un pichicache, yo te concedo esto, tú me concedes esto, y en ese proceso añadimos los subsidios, y no entremos en los específicos, pero hay muchísimos subsidios, pues era crónica de una muerte anunciada y lo sabíamos todos nosotros, igual que sabíamos lo que eventualmente ocurrió con los fondos 936. Eso estaba anunciado desde el 1981 por la administración Reagan. Lo anunció. Esto no va a durar para siempre. Y no hicimos como pueblo, como gobierno, no hicimos los pasos necesarios, no tomamos los pasos necesarios, para prepararnos para eso. Precisamente para enfocarnos en un tema que es crucial en los objetivos de crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles serían las soluciones reales para enfrentar el problema energético? Ahora que estamos a la puerta de un cambio de gobierno, porque viene un cambio de gobierno. O sea, déjame hacer un comentario gerencial, porque es un tema que tocó Antonio, pero yo quisiera darle un matiz diferente. Yo cambiaría el proceso por el cual nosotros hacemos nuestros presupuestos. Yo siempre he sido un fiel creyente, desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista gerencial, que el presupuesto debe ser en una base cero. Porque es que nos empezamos a acostumbrar y damos por sentado, porque la memoria histórica es muy corta, damos por sentado los procesos ya preestablecidos. Pues yo creo que el proceso tiene que ser de una base cero. ¿Qué es lo que nos hace falta para correr? ¿Cuántos empleados nos hace falta, por dar un ejemplo puntual, para correr el Departamento de Educación? Y no puedo empezar de que este fue el presupuesto del año fiscal anterior
y este va a ser el presupuesto, ¿no? El presupuesto debe ser qué me hace falta. Ese es un análisis concienzudo, profundo, que nuevamente a mí me parece que ni el pueblo lo exige, ni el gobierno lo pone, y ciertamente la sociedad civil, que ya el pueblo, los entes privados, los NGOs o los ONG, no están ocurriendo. Y yo creo que ahí el pueblo es donde nosotros como pueblo estamos fallando. Yo creo que con lo de la electricidad la cuestión está bastante más complicada por las cláusulas que hay que se tienen que cumplir para rescindir el contrato a Luma. Además hay penalidades. Claro, sí, a menos que Luma haya hecho algo ilegal, tú sabes. Pero de que Luma se puede renegociar, sacarlo, sí. O sea, esto es como contrato financiero, tú puedes comprarle la administración de lo que queda y después pues haces otro proceso. Sin embargo, si se va a Luma, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, lo que pasa es que en este momento no hay ninguna. Exactamente. Por otro lado, Luma fue el único que licitó. Seguro, eso es así. O sea, no vino nadie. Seguro. Y entonces... No, bueno, perdona, vinieron otra gente, pero se fueron. Cuando vieron... Se retiraron. Seguro, se retiraron. Entonces, eso era un cadáver que apestaba mucho. Inclusive, perdón, Luma es el resultado de los dos que se quedaron, más uno local puertorriqueño, que dijeron, esto único se maneja entre todos. Entre todos. Y sobre todo, ya basta de ilusionarse con regresar a los empleados de Autoridad de Energía Eléctrica para que entre todo el mundo. Eso ya no es posible. Además, yo no creo que sea lo más sabio. El caso sobre todo es que de la misma manera todo está eslabonado en otras cosas que se va complicando. La calidad de vida ya en este momento de la era digital y de todo, si no hay electricidad, sobre todo estable, no hay economía, no hay empresarismo, no hay el negocio no prospera en todas partes de los sectores industriales. No hay construcción, no puede haber la inversión en infraestructura que debe haber porque no se puede llevar a cabo por las condiciones que sean. Y sabemos mucho cuáles son los tropiezos o cuáles son los diques que hay para que el agua fluya, pero no hay nadie dispuesto a sacarlo porque entonces se tiene que cambiar muchas otras cosas. Mira, por ejemplo, bien puntualmente y saliéndome del tema de la electricidad, en el caso del mercado de vivienda, los precios han subido, falta de inventario, hay mucho, por otro lado, hay un montón de inventario en términos de que está dispuesto o se pudiese revitalizar porque hay mucha vivienda abandonada, ya sobre todo estorbo público. Bueno, pues mira, sobre todo en los cascos urbanos, hay unos mecanismos para que los cascos urbanos, que los alcaldes quieren, revitalizar los cascos urbanos, chévere, pero toda esa construcción que está ahí data de por lo menos más de 50 años. Donde el primer escollo que hay, aún habiendo el capital que no existe del lado de los desarrolladores, es que hay una ley que crea y habilita al Instituto de Cultura de cualquier estructura de más de 50 años. Ellos tienen inherencia en el proceso porque automáticamente se define como histórico, aunque sea un estorbo público. Y el Instituto de Cultura tiene que entonces velar para que no se remoce, no se tumbe la casa, sino que todo sea que mantenga su estructura originaria. Pero si ni siquiera esa estructura es tan vieja que no cumple con los códigos de construcción que se necesita precisamente por los fenómenos atmosféricos, por las cuestiones que hay, no cumple, no está en cumplimiento. Bueno, pues entonces empezaría yo. Por eso quise dejar el tema un momento de electricidad y decirle, vamos a trabajar con la vivienda, sobre todo con la vivienda asequible y la vivienda para adultos mayores. Y todos estos adultos mayores que necesitan mudarse porque no pueden seguir viviendo solo en la casa donde han estado, no van a salirse de esa casa. O sea, ese traslapo que siempre había del ciclo de
compras una casa, pero se la compraste a unos adultos mayores que se mudaron a otro lado porque necesitaban otras cosas, y esa vivienda se habilitaba, había inversión, y es el ciclo, ¿no? Pues ya eso no se puede, ya eso se paró, no hay a dónde ir, no puedes revitalizar la inmensa mayoría de las viviendas que pudiesen ser revitalizadas, porque el Instituto de Cultura está en el medio, y entonces se convierte en lo que se llama en inglés un unintended evil, ¿okay? O tiene por otro lado una serie de incentivos mal diseñados en otras áreas, pero sobre todo ha pasado en la revitalización de los cascos urbanos con la ley 212 de la administración de Sila Calderón, que se robaron hasta los clavos de la cruz, donde lo mismo también pasó con la ley de los créditos contributivos agrícolas bajo Pedro Rosselló, que se reclamó más dinero en créditos que el Producto Bruto Agrícola. Entonces no hace sentido. La ley de los de las contribuciones para las producciones cinematográficas, hablando de robarse clavos de la cruz. Lo que pasa es que tú pusiste el dedo en la llaga, y yo creo que en su momento dado, no sé si los constraints de tiempo del programa nos van a dar espacio, pero ciertamente el problema energético del país, y yo creo que la academia, particularmente la Universidad Interamericana, este recinto ha hecho un esfuerzo con los foros que se han hecho de justicia energética, pero hasta que eso no se maneje, no hay manera de que podamos atraer ni siquiera esa inversión por encargo que está hablando Antonio, porque ciertamente lo que alguien está buscando cuando va a establecerse en un país es que las cosas básicas funcionen: la luz, el agua, las carreteras, la vivienda, la cotidianidad. Seguro. Y mientras eso no está allí, el crecimiento no va a estar. Aquí hay sobre todo dos tipos de ciudadanía comercial. Están los negocios o los aspirantes a incorporarse como negocio en áreas bendecidas o áreas delineadas como prioridad. Y entonces tienen su proceso rápido de permiso, porque vienen con algunos endosos de una agencia, tienen sus beneficios contributivos, tienen sus exenciones, tienen sus subsidios, y tienen una maquinaria a su disposición. Y entonces está el equivalente a la población penal general, que es el empresarismo, todo lo que es economía informal, que aunque es legal, jamás se va a formalizar porque no está madura suficiente para trabajar en un montón de ámbitos al alcance de la ley, porque la ley impone unos costos de cumplimiento que hacen que sea literalmente la solución el delinquir. Yo he visto casos, en el caso de construcción, donde el desarrollador ha tenido que estar gastando efectivo, lo que se llama en inglés working capital, por 3, 4, 5 y hasta 6 años, porque no se le da el permiso para empezar, y mientras tanto pretenden que siga adelantando la obra. De la misma manera que he visto comercios que están esperando 6 y 7 meses listos para prender la luz y atender gente, y lo único que falta es que venga un bombero a ver que ellos pueden certificar lo de la... ¿cómo se llama? Y también hemos convertido esos reglamentos que plantea Antonio, y ojo, la primera vez que yo en mi vida empresarial comercial lo vi anteriormente en Venezuela, tema álgido de estos momentos, hemos convertido ese proceso en un proceso científico. Permisología. Sí, una ciencia. Permisología, una ciencia. Además muy lucrativa. Seguro. Sí. Pero los gestores se ganan con eso. Pero está claro, porque te obliga a delinquir. Sí. Te obliga a delinquir. Si tú quieres mover el negocio adelante, te obliga a delinquir. Y delinquir en el sentido de que estoy operando sin el permiso de los bomberos. Tengo una oficina abierta, aunque tenga el extinguidor puesto allí. Ciertamente este es un tema bien vasto, que es muy difícil tratarlo. Es un programa que tiene una limitación de horas, ¿no? Como todo programa, ¿no? Pero antes de cerrar, yo quisiera que ustedes me ofrecieran una propuesta que se le podría hacer a los candidatos, por ejemplo, a la gobernación, de una propuesta racional en este campo. Vamos a suponer que estemos ahora con los candidatos aquí con nosotros.
¿qué propuesta usted le haría para que ellos lo asuman dentro de su programa de gobierno? Mira, yo te tengo dos bien puntuales. Bien puntual. Número uno, lo que te mencionaba de legislar para que el Instituto de Cultura no tenga automáticamente el alcance que tiene para salvaguardar o lo que quiera que haya que hacer con ese bien inmueble y que se pueda comenzar el proceso que se quiera, sobre todo porque muchas de las veces es iniciado por los mismos alcaldes que necesitan vivienda nueva en los cascos urbanos. ¿Okay? Así que es cuestión de buscar una enmienda técnica de la ley que le da ese alcance de intervención al Instituto de Cultura. Otra, para salvaguardar un montón de cosas que tiene lo que era la antigua Ley 22. La Ley 22 sí tiene un requisito de el ente contributivo nuevo, o sea, la persona, que tiene que donar o tiene que aportar a una entidad benéfica una cierta cantidad de dinero al año. Creo que se debe hacer una enmienda técnica a los efectos de esa aportación no sea a una entidad benéfica nueva ni cualquiera, sino que vaya dirigida para coger la deducción o el crédito completo en específico a hospitales o entidades que sean parte de la infraestructura de salud en Puerto Rico. No necesariamente el centro médico, porque hay otras facilidades, pero Puerto Rico tiene de los peores récords en términos de la prevalencia en cáncer en todo el territorio bajo la bandera americana, en los casos de diabetes, ¿ok? Y a ver, esa diabetes, cáncer y no me acuerdo ahora la otra donde estamos. Condiciones o enfermedades del corazón. Cardiovasculares. Esas tres deberían ser la prioridad. En la donación. En la donación. Si usted quiere el crédito, porque yo no, ahora mismo no sé si es un crédito contributivo que se hace o es una deducción, porque funcionan distintos. Pero si lo quiere completo, porque no hay que darle 200%, pero si lo quiere completo como está ahora, tiene que ir dirigido a algo que esté íntimamente relacionado, que sea elegible, ¿ok?, de la salud pública, que está al nivel del betún, a trabajar con esto. Después de ahí, vamos a prorratearte de 75-50% la aportación de cada peso que pongas, que sí puedes crear cosas que son muy loables, como una donación a cualquier institución sin fines de lucro de educación superior, que puede ser la Universidad Interamericana, que puede ser un centro de castración de mascotas para que no se propaguen los gatos, los perros, vacunación, todo lo que tú quieras. Eso es muy loable. Yo no estoy diciendo que no es importante, lo es, pero es urgente la situación de la salud. Claro, los determinantes sociales de la salud no están siendo atendidos y llevan siendo desatendidos, y no estoy y dejé afuera, pero me voy a tirar ahora como un cuarto en términos de esto, toda la infraestructura que hay para la salud mental, sobre todo para los médicos indigentes. Claro. Yo pensaría, ya te di uno que es presupuesto con cero base, sería la clave para mí. Pero manteniendo un poquito más macro y no entrando en la especificidad que entró Antonio, tal vez haciéndolo un poquito más fácil, yo creo que es imperativo que racionalicemos el tamaño del gobierno, porque yo creo que de ahí emanan muchos de los problemas que hemos hablado. El mismo problema que plantea Antonio del Instituto de Cultura y estos requerimientos de lo que es histórico, de lo que es versus lo que es viejo, porque esa es la realidad de lo que estamos hablando. Eso es resultado de lo que sea patrimonio de la humanidad. Seguro. Lo único que nos vamos a convertir en la UNESCO localmente. Es la realidad de un gobierno demasiado grande que está enfrentándose a unos presupuestos y que le permiten hacer toda esta colección de ideas, que algunas de ellas no adelantan el esfuerzo y particularmente el crecimiento que hemos estado hablando.
Sin embargo, ojo, y esto lo aprendimos en la administración de Luis Fortuño, sin entrar en la cuestión político-partidista. Cuando tú rebajas los tamaños de los gobiernos, tienes que rebajar también los procesos. O sea, el estudio tiene que ser nuevamente... Yo diría que sería el primero. Seguro. Plantearte los procesos y ver dónde cortar a partir de una... Y eso conlleva, otra vez, el tema recurrente. Esto se ha convertido en una oda al tema de la profundidad. Tiene que haber una profundidad en ese análisis para que cuando lleguemos a ese momento... Pero ciertamente, me van a perdonar, y yo tengo muchísimos amigos alcaldes, pero el tamaño del país no aguanta 78 municipios. Ni 78 asambleas municipales, ni 78, si le damos un chance, centros gubernamentales, ni 78 centros de bellas artes allá afuera, porque tenemos... Fíjate, yo ahí difiero un poco, porque el problema que tenemos no necesariamente es en términos de cantidad de municipios, sino el problema grande que tenemos es que la cantidad de municipios quebrados. Porque si hubiese un superávit en todo y cada uno de los municipios, pero es que la cantidad de municipios quebrados es porque tú tienes más chance, por probabilidad, estipulado que no es discusión, tienes más chance de que tengas más alcaldes corruptos si tienes 78 municipios que si tienes 8. Pero yo creo que la corrupción, tú sabes, corruptos, ineptos, sí, que no saben lo que están haciendo, que están botando el dinero, que están quebrando los municipios. También hay mucha realidad. Es una cuestión de control. Hay muchos territorios que realmente han perdido su base económica, no tienen base económica. Son municipios albergues, dormitorios, donde la población ejecuta su gasto en el municipio aledaño. Pero está bien. Y lo que pasa es que tiene que haber entonces un proceso de introspección diciendo, aquí había actividad económica, ya no la hay, pues entonces tienes que trascender, pero no puedes seguir inflando la cosa con la profundidad que estamos hablando, diciendo entonces, no, es que yo tengo que mantener este nivel de gasto para yo salir electo en las próximas elecciones. Entonces no se puede. Es el interés partidista electoral por encima de los intereses del pueblo. Bueno, seguro que sí. Ciertamente. Pero nada, el tema realmente es muy apasionante, da para realmente meternos 2 o 3 horas más, pero realmente no es posible estar 2 o 3 horas más en este programa. Pero nos puede volver a invitar. Seguro puedo volver a invitar. Así que les doy gracias a Carlos, Antonio, será hasta la próxima en otro panorama empresarial, y siempre les recuerdo, este programa es para ustedes, necesitamos el apoyo de ustedes suscribiéndose a nuestro canal y dándonos like. Así que nos vemos.